En el Sí, sí, punto 10 decime. yo directamente no lo supe hacer. No sé cómo empezar, ni no sé bien cómo sería el mecanismo. Bien, en principio, los dos mecanismos están resueltos en, en la teoría. Está tanto el video de la profe explicando el mecanismo como la formulación del mecanismo paso a paso. De todos modos, si quieren lo podemos hacer, o podemos hacer uno y, y luego, y luego ustedes pueden intentar hacer el otro. Pero bueno, a ver, probemos por ejemplo. Esto más que nada, a ver, lo que les quiero decir es, como el mecanismo ya está hecho paso por paso en la teoría, ¿sí? Está todo formulado el mecanismo paso por paso, más que nada este ejercicio es para que practiquen formular, ¿sí? Para que agarren una molécula como por ejemplo la de silosa o la de galactosa, la formulen como en la forma piranósica y en la furanósica, se den cuenta si van a partir del beta o del alfa, pero dado que el mecanismo ya está hecho paso por paso, es un problema para que practiquen formular. Pero bueno, vamos a hacer uno, aunque sea, y, y luego pueden practicar ustedes a ver, aplicar exactamente los mismos pasos a una molécula apenas distinta en algún detalle. Vamos a partir, por ejemplo, podríamos hacer la beta de galactopiranosa. No me acuerdo con cuál está hecho el mecanismo, con qué azúcar está hecho el mecanismo en la teoría. Me parece que está hecho con glucosa. Pero bueno, vamos a hacerlo con... Profe, Sí. para poder hacer la reacción, ¿tengo que dibujarlo así como con fórmero? Em, ¿O puedo hacerlo con el ciclo, digamos? con la proyección de Hausdorff, decís. Claro, eso. Sí, en principio para representar mecanismos en general podés utilizar, a no ser que el problema te pida específicamente uno, podés utilizar el que te sea más fácil. En este caso en particular, sí hay que usar la conformación, la representación de las conformaciones, porque hay un detalle que lo vamos justo a analizar ahora. Pero como te digo, en general podés utilizar representación que a vos te resulte cómoda, siempre y cuando el problema no te lo especifique en la consigna. ¿Sí? Vamos a ver ahora más adelante si llegamos. Hay algunos problemas donde te especifican utilizar tal representación. En este no lo dice, pero tenemos que utilizar esta representación primero para practicarla y después porque hay un detalle de la conformación de la molécula que se ve en esta representación y no se ve si utilizamos otro tipo de formulación. Vamos a partir de la número beta, ¿sí? Es decir, que el OH va a estar en posición ecuatorial hacia arriba en el carbono 1. Y fíjense que esta molécula es exactamente igual que la molécula de beta de glucopiranosa, excepto que en la beta de glucopiranosa el grupo OH está ecuatorial hacia abajo, acá, ¿sí? Esta sería la beta de glucopiranosa. En la beta de galactopiranosa, la única diferencia entre estas dos sustancias distintas es la configuración del carbono 4. Ya lo vimos en el ejercicio 2, por ejemplo, que la galactosa y la glucosa son epímeros en el carbono 4. Es decir, que tienen una configuración opuesta en el carbono 4. Entonces, si en la glucosa, en el carbono 4, el OH está hacia abajo, en la galactosa, el OH está hacia arriba. ¿Sí? Esa es la única diferencia entre la beta de galactopiranosa y la beta de glucopiranosa. Bueno, uno de los mecanismos, porque como bien les dice la consigna, la consigna les dice uno solo. Bien, entonces podemos hacer uno solo. Pero bueno, son dos mecanismos que están explicados en la teoría que ustedes podrían proponer para esta reacción. Y en principio cualquiera de los dos que propongan
serían correctos. Tenemos acá el hidrógeno anomérico. Y la primera etapa de la reacción implica la ruptura de la molécula de bromo, ¿sí? La ruptura heterolítica de la molécula de bromo. La ruptura heterolítica quiere decir que alguno de los dos bromos se va a llevar los dos electrones del enlace, ¿sí? Este par de electrones se lo va a llevar, o en realidad este par de electrones va a actuar como nucleófilo, atacando el átomo de bromo que quede con carga positiva. Ustedes saben que la molécula de bromo es una molécula no polar, ¿sí? En principio no tiene densidades electrónicas desiguales en su estructura, ¿sí? Como los dos átomos son iguales, tienen la misma electronegatividad, no hay densidades electrónicas ni positivas ni negativas en la molécula. Necesitamos trabajar en un medio prótico, ¿sí? De tal forma que en ese medio prótico muy polar se pueda producir la ruptura del enlace entre ambos átomos de bromo, ¿sí? Uno de los dos átomos de bromo se va a llevar el par de electrones del enlace, el otro átomo de bromo que en principio quedaría con carga positiva, ¿sí? Si nosotros formulamos esta ruptura solamente, nos quedarían por un lado un bromuro y por el otro lado un bromonio, ¿sí? Este bromo quedaría con carga positiva porque queda con 6 electrones, este bromo queda con carga negativa porque queda con 8 electrones, ¿sí? Sin embargo, no se produce la ruptura y la formación del bromonio, porque el bromonio es una especie muy inestable, sino que cuando se produce la ruptura del enlace bromo-bromo, este bromo que hubiese quedado como un bromonio, se lleva este hidrógeno como un hidruro. Llevarse el hidrógeno como un hidruro implica que se lleva el hidrógeno, es decir, el átomo, el núcleo, y se lleva los dos pares de electrones, ¿sí? Este se va como un hidruro, ¿sí? Es decir, que estaríamos formando en esta etapa, por un lado, un bromuro, y por el otro lado, en lugar de formar un bromonio, estaríamos formando una molécula de bromuro de hidrógeno, ¿sí? Este bromo que se hubiese ido como bromonio se va como bromuro de hidrógeno, porque como digo, se lleva este par de electrones. Este átomo de carbono, el 1, quedaría como un carbocatión, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que el par de electrones del oxígeno que se encuentra en conformación, en esta conformación se encuentra antiperiplanar con este par de electrones. Este par de electrones baja a formar un doble enlace entre el oxígeno y el carbono 1, de tal forma de alguna manera compensar esa carga positiva que hubiese quedado sobre el carbono 1. Entonces vamos a formular eso ahora. Esto lo borramos, después lo ponemos en algún lado. Y se forma, como les decía, este doble enlace acá entre el oxígeno anular y el carbono 1. Esta especie, que en esta representación tiene la carga positiva sobre el átomo de oxígeno, puede estabilizarse por resonancia, ¿sí? Este par de electrones del doble enlace puede ir al oxígeno de tal forma de que esta especie intermedia que se está formando, que es un catión, ¿sí? Porque como perdió acá los dos electrones del enlace carbono-hidrógeno, esta especie queda con carga positiva, es un catión oxocarbonio. Oxocarbonio, ¿sí? Porque la carga positiva, vamos a ver ahora que queda distribuida entre el átomo de oxígeno y el átomo de carbono.
¿sí? No es solamente un carbocatión, sino que es un catión oxocarbonio, porque la carga positiva, como les digo, queda distribuida entre el átomo de oxígeno y el átomo de carbono. Vamos a representar acá el otro par de electrones para que esto, esperen un segundo, para que quede balanceadas las cantidades de electrones. Entonces queda la carga positiva sobre este átomo de carbono. Bien. Entonces, como les decía, la carga positiva queda distribuida entre el carbono 1 y el oxígeno del anillo, ¿sí? Y habíamos formado una molécula de bromuro de hidrógeno y un bromuro. Este átomo de bromo se llevaba este hidrógeno como hidruro y formaba una molécula de bromuro de hidrógeno. Este bromo se llevaba el par de electrones y formaba un bromuro. Este bromuro va a actuar como base, llevándose, pero fíjense la diferencia, se va a llevar el par de electrones, ¿sí? Perdón, se va a llevar el hidrógeno, pero no el par de electrones del hidrógeno. Es decir, se va a llevar a este hidrógeno como protón, como catión hidrógeno. Acá se iba como hidruro, ¿sí? Acá se va como catión, es decir, como protón. El par de electrones del enlace oxígeno-hidrógeno, este par de electrones va a venir acá a compensar la carga positiva en el carbono 1. ¿Sí? Y entonces el producto de esta reacción ahora, fíjense que nosotros no vamos a volver a obtener la molécula de la hexosa, la aldohexosa cíclica que nosotros habíamos obtenido, de la cual nosotros habíamos partido. Entre el carbono 1, vamos a representarlo mejor, entre el carbono 1 y este oxígeno, ahora hay un doble enlace. Este producto de reacción, y acá se forma una nueva molécula de bromuro de hidrógeno. Fíjense que si bien el bromo está participando en la reacción, ninguno de los átomos de bromo se incorpora en el producto final, ¿sí? Este producto final se llama de galactono 1,5-lactona. Es una lactona, ¿sí? Porque tenemos un anillo, en este caso, de 6 miembros. Uno de los oxígenos del anillo, uno de los átomos del anillo es un oxígeno, y el carbono contiguo a ese oxígeno tiene un grupo funcional cetona, ¿sí? En total, toda esta molécula, si ustedes se fijan, es un éster cíclico, ¿sí? Los ésteres cíclicos se llaman, lo vimos en la orgánica 1, se llaman lactonas, ¿sí? La lactona es la forma cíclica de un ácido carboxílico, ¿sí? Nosotros podríamos representar esta molécula, la dejamos representada en su forma cíclica, pero también la podríamos representar en su forma de cadena abierta, y la forma de cadena abierta de esta molécula es un ácido carboxílico, ¿sí? ¿Por qué es importante notar esto? Porque esta reacción no es más que una oxidación, ¿sí? La oxidación, ¿qué hace? Transforma el carbono 1, que en la forma de cadena abierta del carbono 1 es un aldehído, lo transforma en un ácido carboxílico, o en el equivalente cíclico del ácido carboxílico, que es la lactona, ¿sí? Pero no pierdan de vista eso. En la forma de cadena abierta,
por ejemplo, me parece que es en el ejercicio 9, en la forma de cadena abierta, cuando nosotros partimos, por ejemplo, de D-glucosa o D-galactosa y oxidamos a estas moléculas para obtener los ácidos aldónicos, aldáricos, urónicos, estamos haciendo lo mismo que hicimos acá. Lo que pasa es que acá lo hicimos con más detalle. ¿Sí? Lo hicimos sobre la forma de cadena cerrada, sobre la estructura de cadena cerrada, y obtuvimos como producto final la lactona. Pero no pierdan de vista que lo que estamos haciendo no es más que transformar un aldehído en un ácido carboxílico. Ambos en sus equivalentes cíclicos, pero no es más que eso. Este mismo mecanismo lo pueden aplicar para esta molécula o para cualquier azúcar que ustedes quieran, porque el mecanismo es el mismo. Si ustedes utilizan otro azúcar, lo que va a cambiar es, por ejemplo, la configuración de los carbonos quirales de la molécula, puede cambiar el tamaño del anillo, pero la reacción se va a dar siempre en esta región de la molécula. La reacción se va a producir siempre acá, en los enlaces entre el oxígeno y el carbono 1. ¿Sí? Entonces no importa mucho, a ver, va a influir obviamente en la velocidad de la reacción, pero no en el mecanismo general. No importa mucho que haya acá en la molécula. Entonces, el mecanismo lo bueno de saber cuál es el mecanismo es que lo pueden aplicar a cualquier azúcar que ustedes quieran. Acá como ejemplo les dan que utilicen galactosa y silosa, pero ustedes lo pueden aplicar a cualquier azúcar que quieran. Como les digo, este mecanismo, paso por paso, lo mismo que yo les he explicado y por supuesto mejor, lo tienen en el video de la profe Marcela, en la teoría. Y también hay un mecanismo alternativo que produce exactamente el mismo producto de reacción. Profe, Sí, para cada molécula tenemos que hacer las estructuras furanósicas y piranósicas, sí. En o definitiva, es uno y ustedes... otro. no, el problema pide para las 4. A ver, obviamente que nadie les va a ir a controlar su cuaderno y nadie les va a, a verificar si verdaderamente después ustedes lo hicieron. La propuesta del problema es que lo hagan para las 2 moléculas como forma furanósica y piranósica. Es decir, que ustedes deberían escribir 4 mecanismos. ¿Sí? Este mismo mecanismo 3 veces más. ¿Sí? Para una forma Buenísimo. furanósica y para una forma piranósica. Como les digo, obviamente nadie les va a controlar a ver si ustedes lo hicieron como exactamente lo que dice la consigna. Ustedes sabrán qué cantidad de formulación necesitan para entender el tema. Los ejercicios de la guía son justamente una guía, ¿sí? Ustedes pueden hacer más, pueden hacer menos. Hay gente que necesita formular mucho para terminar de visualizarlo. Hay otra gente que formulando menos les alcanza, ¿sí? Pero bueno, eso lo manejan ustedes. Profe, en el Sí, caso de las estructuras furanósicas en ese, yo no sabía sí. cómo, si hacerlo así con la conformación, así como hizo usted, porque yo la hice Sí, con entiendo. conformación sobre, pero no Sí, sé si es eso. en realidad en ese caso, cuando trabajemos con formas furanósicas, que en realidad nos centramos más en las estructuras piranósicas. Para la forma furanósica, si lo representás con la fórmula, con la proyección de Hashword, alcanza, ¿sí? Obviamente que si lo haces con la conformación sobre, no sería incorrecto, incluso estaría dando más detalle de cómo es la molécula en realidad. Es decir, se acercaría más a la realidad. Pero siempre que les pidan formas furanósicas, alcanza con que representen la proyección de Hashword. ¿Sí? No es necesario que utilicen una conformación. Bien, gracias. Y De tampoco nada. entiendo la parte de espectroscopía. La parte de espectroscopía, sí, no se entiende muy bien qué nos están preguntando, pero a lo que apuntan es a que nosotros partimos de un aldehído, ¿sí? Pero que en realidad, como se encuentra en la forma de cadena cerrada, ese aldehído está como
un acetal, como un hemiacetal, ¿sí? En cambio, cuando terminamos la reacción, ahora sí tenemos un carbonilo. Más allá de que la molécula esté en su forma de cadena cerrada, sí tenemos un carbonilo, ¿sí? Y este carbonilo, en realidad el carbonilo de un éster, nosotros lo podemos ver por espectroscopía infrarroja. A ver, acá está. Por espectroscopía infrarroja, los carbonilos de los ésteres, ¿sí? Este estiramiento carbono-oxígeno de un éster, nosotros lo vemos en espectroscopía infrarroja aproximadamente en un número de onda aproximadamente igual o mayor a 1750 centímetros a la menos 1. ¿Sí? Él hace referencia a eso para que el problema les hace pensar un poquito cómo utilizar las técnicas estructurales que han visto en Profe, la... Sí. yo ahí, o sea, leí un poco y puse que los podía diferenciar porque el de la galactosa tiene más oxidrilos, entonces la señal iba a ser como un poco más grande en esa zona. Sí, yo no estaría del todo seguro si podríamos llegar a diferenciarlos, porque son tantos OH que la Ah, presencia de bien, uno más o uno menos, no sé si sería una señal diagnóstica o una señal inequívoca de que se produjo la oxidación. No está mal lo que pensaste, es cierto que tiene un bien, oxidrilo de más, pero lo que sí vamos a ver, sin género de dudas, es que en la galactosa, como casi el 100% de las moléculas se encuentran en su forma de cadena cerrada, no vamos a ver esta señal aproximadamente a 1700 y pico de un carbonilo, ¿sí? Si bien acá en este carbono 1 nosotros tenemos un carbonilo escondido, digamos, en el grupo hemiacetal, cuando producimos la oxidación, el grupo carbonilo ahora está explícitamente en la molécula, ya sea de cadena abierta o cerrada, el carbonilo está. Entonces, inequívocamente al carbonilo lo vamos a ver y vamos a saber que nosotros estamos oxidando a la galactosa porque vamos a poder ver, por ejemplo, por espectroscopía IR, que se está formando este grupo carbonilo. ¿Y a dónde lo vamos a buscar? Vamos a buscar un pico muy intenso y bastante estrecho en la región de 1750 centímetros a la menos 1. Pero bueno, como les decía, no está muy claro en la consigna a qué hace referencia con esto de diferenciarlos, pero bueno, está hablando de diferenciar el reactivo del producto de reacción.